En 1951, tropas de las Naciones Unidas estaban luchando en la guerra de Corea cerca de río Hantan. Nadie sabe cómo ni por qué, pero de pronto muchos soldados empezaron a tener fiebre hemorrágica, que con el tiempo evolucionaba en insuficiencia renal, es decir, sus riñones dejaban de limpiar sangre. Tuvieron que pasar 27 años hasta que un doctor coreano llamado Ho-Wan Lee descubrió que la enfermedad era causada por un virus que pasaba de los roedores a los humanos. El nombre que le puso fue Hantan virus, por el río donde lo descubrió. Brother, obviamente el virus existía desde hace rato, pero esa fue la primera vez que finalmente se identificó y el mundo escuchó la palabra Hantan virus. El problema vino cuando el doctor siguió investigando y se dio cuenta de que había casos muy parecidos por toda Asia y Europa, como que no solo en Corea, sino también en China, Rusia, Escandinavia. Pero cuando hicieron más pruebas se descubrió que los virus de otros países eran genéticamente similares al Hantan, pero no eran el mismo. La enfermedad que daba cada virus era un poco diferente, así que se creó la familia de los hantavirus. Ya por esa época sabían que todos los virus de la familia se transmitían de la misma forma. El roedor caga y mea, eso se seca, se convierte en polvo, y si un humano por ejemplo barre y respira ese polvo sin darse cuenta, ya tiene el bicho dentro. Si te acuerdas, te dije que todo esto pasó en Asia y Europa, onda, el viejo mundo. Hasta ese momento se creía que los hantavirus solo aparecían ahí, pero en 1993 todo cambió para el continente de América. En Estados Unidos, un chamaco de 19 años estaba manejando para ir al funeral de su prometida cuando de pronto siente que no puede respirar. Para en una gasolinera a pedir ayuda y cuando finalmente llega al hospital, al rato fallece. La causa, se le había acumulado líquido en los pulmones. Esto no tenía sentido. Con 19 años, tu mayor problema de salud es darte cuenta que a las jevitas de tu le están entrando tipos con dinero, casa, carro y muy probablemente esposa. Así que se lo contaron a las autoridades y en ese momento fue como, papi, espérate. Porque hace unas semanitas atrás, una chamaquita joven que vivía cerca de él murió de la misma manera. Cuando le hicieron la autopsia, ninguno de los dos tenía nada mal con sus pulmones. Simplemente se llenaron de líquido de pronto. Los médicos estaban como, loco, esto es muy raro, algo está pasando. Así que se pusieron a revisar casos anteriores y descubrieron varias personas, incluso en los estados vecinos, que habían fallecido de la misma manera. Así que las autoridades fueron a la casa de los fallecidos y lo primero que encontraron fue ratones dentro y alrededor de las casas. Los cogieron, se los llevaron para el laboratorio, los analizaron y descubrieron que los roedores tenían el mismo virus que los pacientes de la autopsia. Lo malo de todo esto es que descubrieron una especie de hantavirus nuevo en América. Lo bueno, que tú no te imaginas el nombre que le pusieron. Virus sin nombre. No es una traducción ni nada, es de los pocos virus que tienen nombre en español. Se llama así porque cuando lo descubrieron los científicos querían ponerle Four Corners Virus, que es la zona donde aparecieron los casos. Pero los locales se quejaron porque les jodió el turismo y la reputación. Nadie quiere ir a un lugar que tiene el mismo nombre que un virus que mata personas. Así que los científicos, que son unos vagos de pinga, dijeron, ok, pues no le ponemos nombre. Se va a llamar sin nombre. Y está en español porque la mayoría de gente que vive ahí son hispanohablantes. Pero hay un problema. El hantavirus sin nombre no aparece así porque sí. Que lo descubrieran en 1993 no quiere decir que no llevara muchísimo tiempo en los ratones ciervos de Estados Unidos. La verdadera pregunta era, ¿por qué estaban saliendo tantos casos de pronto? Resulta que desde 1991 hasta 1993 esa región empezó a tener muchísimas lluvias, lo que provocó que la vegetación creciera como loca. Y con tanta comida disponible, la población de ratones se multiplicó por 10 en un solo año. Más ratones significa más ratones infectados, y más ratones infectados significa más posibilidad de que alguien respire el polvo y coja el virus. El hantavirus llevaba siglos en los ratones, pero como aumentó la población, aumentaron los casos y las autoridades pudieron conectar todo. Antes, como eran casos aislados, era como muy difícil encontrar el patrón y saber de dónde venía. Pero esto significa que si en Estados Unidos encontraron una nueva especie de hantavirus, en América del Sur también podía haber una. 1995, Argentina. 2 personas mueren porque sin razón alguna dejaron de respirar y cuando les hicieron la autopsia encontraron hantavirus, pero este era distinto y lo nombraron el virus de los Andes. Algo que no te había dicho hasta ahora es que cada hantavirus lo puede transmitir un roedor distinto. Por ejemplo, el Hantan lo tiene el ratón rayado de campo, el sin nombre lo transmite el ratón ciervo y el de los Andes el ratón colilargo. Esto es muy importante porque demuestra que los virus coevolucionaron con sus roedores durante millones de años. Cada continente desarrolló su propia versión del virus con su propio ratón socio. Es verdad que hay descubrimientos de hantavirus en otros animales como murciélagos y peces, o roedores infectados por un hantavirus que no le tocaba, pero esos son temas muy complicados. La regla general es que cada hantavirus tiene su zona y su roedor específico. Te lo digo porque en Argentina descubrieron el virus de los Andes y un tiempito después, la peor noticia posible. Es el único de todos los hantavirus que se han descubierto que puede transmitirse de persona a persona. Esto quiere decir que tiene mayor tasa de mortalidad que sus primos europeos y encima es el único que se contagia entre personas. Papi, es la peor versión que existe. Y ahora que ya finalmente tenemos como un contexto mínimo para entenderlo todo,
Vamos para 2026. Según los investigadores, un holandés de 70 años que se dedicaba a fotografiar pájaros fue a hacer avistamiento de aves a un vertedero a 6 kilómetros de Ushuaia. Supongo que quería ver una tiñosa y sacar la típica foto de un pájaro rodeado de basura. Pero claro, un vertedero no solo trae buitres y europeos con la realidad completamente alterada, también atrae ratones colilacos, que son los que llevan el virus antes. El viejito respiró polvo con mierda de ratón mientras le sacaba fotos a un buitre y se desgració la vida. De todos los souvenirs que podía llevarse a Argentina, le tocó llevarse un virus endémico. Cuestión que ahí mismo en Ushuaia se montó en un crucero, el MV Ondius. A los 5 días de zarpar, el pobre señor empezó a sentirse mal. Fiebre, dolor de cabeza, diarrea. Para el 10º día ya estaba muerto. Nadie sabe qué había pasado. Y el cadáver estuvo 13 días en el barco hasta que finalmente llegaron a la isla Santa Elena, donde examinaron el cuerpo en el hospital. Al día siguiente, la esposa de 69 años, que en ese momento no se sentía muy bien, cogió un vuelo desde la isla Santa Elena hasta el aeropuerto de Sudáfrica, porque ahí tenía que coger otro vuelo para llegar a Ámsterdam. La cosa es que montada en el avión para Ámsterdam, la tripulación se da cuenta que la señora estaba demasiado enferma, así que la bajan antes de que el avión despegue y la llevan para el hospital donde la mujer muere. El mismo día que la señora se muere, otro pasajero se enferma y lo evacuan a Sudáfrica rapidísimo para meterlo en la unidad de cuidados intensivos y ver qué es lo que está pasando en ese barco. 5 días después de esto, un pasajero en el barco muere de repente y del que estaba internado en Sudáfrica, los análisis dan que tiene antivirus, concretamente el de los Andes. Todo lo del barco del antivirus en ese momento ya era noticia, pero realmente explotó y se volvió viral cuando uno de los pasajeros subió un video diciendo que la situación dentro del barco era terrorífica, que por favor fueran a rescatarlo. I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. Las redes reaccionaron de dos formas completamente distintas. Un 20% de personas diciendo como, ok, son seres humanos, hay que ir a salvarlos, por favor que nuestros gobiernos vayan y los rescaten. El otro 80%, lo más suave que tiró fue bombardeenlos para la pinga, no pienso vivir otra pandemia. Papi, tú leías los comentarios, aquello parecía el guión de Piratas del Caribe, húndanlos, que no toquen tierra, échenselo a los tiburones, y con razones, era obvio que esto iba a pasar, porque antes de la pandemia todos hubiéramos dicho, nah papi, vayan a rescatarlo, esto no va a llegar a nada. Después de la pandemia todos tenemos estrés postraumático. Cada vez que escuchamos un mínimo de que podemos volver a quedarnos encerrados con algo, decimos como, ok, ellos son humanos y tienen familia, pero yo también tengo familia, brother, y como tenga que volver a quedarme encerrado un mes con mi familia, me voy a convertir en Itachi. La gente está asustadísima y con toda la razón del mundo. En los noticieros utilizan lo del 40% de mortalidad como si fuera el cingado apellido del virus. Mientras tanto, los biólogos están relajados y te dicen como, papi, olvídate de eso, no va a pasar nada. Porque al principio todo lo que pensamos es, no, si esto de verdad se transmite de persona a persona, estamos completamente fritos. Los investigadores lo que te dicen es, esto no es un virus nuevo como el COVID, este lo conocemos. Sabemos que los antivirus del viejo mundo atacan los riñones y tienen una baja mortalidad, mientras que los del nuevo mundo como el Andes atacan los pulmones, el corazón y la mortalidad es mucho más alta. Incluso hay registros del virus Andes que pueden ver para quitarse las dudas. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo un brote en Argentina muy importante donde de 34 personas que se infectaron, 11 murieron. Esto confirma lo de que de verdad tiene alrededor de un 40% de mortalidad. Pero date cuenta que como empieza como una simple fiebre, la gente no se asusta y no va al médico hasta que está muy avanzado. Por eso muchos científicos dicen que lo del 40% está inflado. Pero sobre todo te hace darte cuenta que no es un virus que se transmite tan fácilmente. El COVID se transmitía por el aire. Con que alguien estornudara cerca ya estaba jodido y encima te lo pegaban antes de saber que estaban enfermos. El Andes no funciona así, necesita contacto cercano y prolongado. No lo dicen ellos, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Los estudios dicen que probablemente se transmite por gotas de saliva porque encontraron el virus en las glándulas salivales de pacientes infectados. Por eso los contactos de mayor riesgo son las parejas y la gente que vive con el enfermo. Ahí entra desde un beso hasta dormir en la misma habitación encerrado y sin nada de ventilación. Pero sí es cierto que aún se está investigando si tiene otra forma de transmitirse. Ahora mismo no hay medicamento para los problemas que causa el virus Andes. A los pacientes que tienen problemas para respirar, lo que se hace es que se les mete un tubo por la garganta para que la máquina respire por él. Si eso no funciona, entonces lo que hacen es redirigir su sangre a una máquina que lo oxigena por él y la bombea de vuelta a su cuerpo. Con el tiempo se sabe que el cuerpo elimina el virus sacando el líquido que llena los pulmones y permitiendo que la persona pueda volver a respirar normalmente. Entonces, ¿hay vacuna? No. ¿Hay tratamiento específico? Tampoco. ¿Tiene alrededor de un 40% de mortalidad? Es verdad. Pero como que cuando aprendes un poco sobre el virus te relajas. Porque la única forma de cogerlo es si vives en los Andes o si te lo pega una persona. Y ya vimos
que es muchísimo más complicado que el COVID. Además, como todo pasó en un barco, los tienen bastante controlados. Saben que actualmente han fallecido 3, que hay 11 confirmados con el virus y tienen a cientos de personas en varios países que se están monitoreando constantemente porque estuvieron en contacto pero todavía no han dado positivo. Lo que más me gusta es que cada científico que he visto hablando del tema dice exactamente lo mismo. No puedo asegurar que no vaya a haber pandemia porque en esta vida nada es imposible, pero con lo que sabemos hasta el día de hoy y la manera en que las autoridades lo están manejando es casi imposible que suceda. Papi, hablan como si estuvieran en un juicio. Ellos saben que si dice que no va a haber pandemia y luego pasa cualquier cosa, van a ir por el cuello de ellos. Yo no creo que vaya a pasar ni pinga, la verdad. Cada vez que sale un nuevo brote de un virus, siempre dicen que va a haber una pandemia. Pero como nada es imposible, te voy a dar las medidas que ellos dicen que hay que cumplir. Primero, si ves mierda o humedad de ratón en tu casa, no lo barras porque levantas el polvo y te lo metes en los pulmones. Lo que tienes que hacer es echarle lejía para matar el virus, esperar 5 minutos y recogerlo con un papel mojado, como para que no salga volando el polvo y no lo absorbas. Segundo, ventila el cuarto al menos 30 minutos antes de entrar a limpiar, y si entras en una cabaña en el campo que estuvo cerrada mucho tiempo, ventila igual antes de entrar. Obviamente no te acerques a alguien que estuvo en contacto con una persona que tuviera antivirus hasta que sea seguro. Y por ahora, para que veas lo difícil que es contagiarse, en el brote de 2018 ningún trabajador del hospital que trató a los enfermos se contagió, y eso que estuvieron expuestos a sangre, vómitos, todo. En Argentina y Chile la gente toma con pajita los refrescos enlatados durante los brotes para no chupar el polvo que puede estar en la lata. Son medidas que se llevan tomando un bultazo de años porque es un virus que ya ha existido, es un virus que se conoce. Por ahora los expertos han dicho que el virus no ha mutado, es el mismo virus de los Andes que llevamos conociendo desde siempre. Loco, antes de hacer este video no sabía nada de los antivirus, así que espero que como a mí me sirvió para aprender un poquito, a ustedes también les sirva. Eso es todo, papi. Cuídate.